yo quiero que me acompañes a Marcos capítulo 1, por favor, verso 16. Enciende tu Biblia. Si la tienes ahí contigo en la mano, abre tu Biblia. Y quiero que puedas conectar con esta palabra que el Señor hoy presenta para cada uno de nosotros, para aquellos que nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren, que puedan recibir esta palabra, una palabra de ánimo, de fortaleza, de sanidad y de bendición. Cierto día, dice Marcos capítulo 1, verso 16, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y dice el verso 18 que enseguida, no después, no al siguiente año, sino enseguida, dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando sus redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres que ya habían contratado. Que el Señor añada gracia a su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Hace un momento te decía, el reino del Señor trae productividad a nuestra vida. El reino del Señor se acercó y se manifestó a estos 4 hombres. Simón, que luego lo conocemos como Pedro, Simón Pedro, también como Cefas, su hermano Andrés, estaba también Santiago y estaba también Juan, que eran hermanos. Estas 2 familias fueron impactadas por el mensaje, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos es que ellos al instante, enseguida, sin tapujos, sin ningún tipo de carga, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Siguieron al Señor. Porque hay una característica que hay en el corazón que le pertenece a Cristo. Y es que en ese corazón no hay resistencia. Aunque usted no diga amén. El corazón que le sirve al Señor no manifiesta resistencia. El corazón que ha sido preparado para su gloria no ofrece resistencia. Esto no fue porque sí. Debemos conocer qué había detrás de esta disposición inmediata. Es cierto que nosotros, que somos ovejas del Señor, como dice el Evangelio de Juan capítulo 10, escuchamos su voz y le seguimos. Pero en ese escuchar su voz y seguirle, hay un proceso. ¿A qué proceso me refiero? Que nosotros le seguimos, pero no de inmediato estamos en la condición óptima que el Señor está viendo desde ya en cada uno de nosotros. Hay un proceso. Y estos hombres, estos 4 valientes, tomaron esta decisión de aceptar el mayor beneficio de la fe porque tuvieron a un gran maestro llamado Juan el Bautista. Y yo le pido al Señor íntimamente en oración que me ayude a ser tan buen discípulo como Juan. ¿Por qué? Porque hay algo que yo admiro de Juan. Juan predicó también a Cristo al corazón de los discípulos de la iglesia, de los compañeros que él tenía bajo su supervisión, que cuando Jesús entró en escena, ellos automáticamente abandonaron a Juan y siguieron a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Juan no los enseñó a poner la mirada en él. No le enseñó a poner la mirada en los recursos, los enseñó a poner la mirada en Cristo. Dile al que tienes a la par, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Entonces mira qué lindo, cuando Jesús entra en escena, lo primero que dice la Biblia, que él estaba caminando por la orilla del mar de Galilea, dicen los judíos que el Señor creó los océanos y luego se sentó a crear el mar de Galilea. Ellos son muy orgullosos con este ambiente. Es un ambiente que
tiene una panorámica hermosa, un atardecer. Yo nunca he estado allí, pero ya el Señor me ha hablado de eso. Muy pronto podré estar allí, pero sí, la información que tenemos es que es un lugar hermoso. Y en ese ambiente así apacible, hay dos hermanos que están tratando de pescar algo. Quizás no para ni siquiera venderlo, sino para cenar, para comer, para un consumo así inmediato. Porque no es que estaban muy bien los negocios de Andrés y de Simón. Pero Jesús interviene en sus vidas y les hizo un llamado. Y fíjense que este llamado no viene acompañado de una retribución económica, no les ofreció bienes, no les ofreció una posición política, sino que simplemente le dice, ustedes son pescadores de esos peces que están ahí en ese mar, pero yo los voy a enseñar ahora algo nuevo. Yo los llevo a otro nivel. Les voy a enseñar a pescar personas, a sanar corazones, a guiar cautivos a la libertad. Y ellos abandonaron por completo todo lo que tenían en sus manos y le siguieron. Cuando Juan y Santiago estaban lavando sus redes es porque ya habían hecho lo que Andrés y Pedro estaban haciendo. Lavaban sus redes para quitarle toda la adherencia que pudo haber captado esa red mientras ellos trataban de pescar en el mar. Y él los llama en ese momento, lo cual tiene una enseñanza especial para nosotros. Fíjate que Jesús los llamó mientras ellos estaban trabajando. Ellos estaban activos. Dios a nosotros nos quiere activos, aunque usted no diga amén. Dios nos quiere con las manos puestas en el arado. Dios nos quiere trabajando. Dios nos quiere involucrado en ese llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y sobre la marcha, Él irá revelando el siguiente paso. A mí me encanta que el Señor les dice, síganme y yo les enseñaré. Mira qué dinámica. Así funciona el reino del Señor. El Señor no los llama para una aventura descontrolada, sino para un caminar renovador donde su vida iba a experimentar un crecimiento que ellos nunca soñaron. Las expectativas de crecimiento de un pescador no iban más allá que tener 2 o 3 barcas más pescando junto a ellos para tener más ingresos. Pero no había posibilidad, humanamente hablando, de que de allí se diera un salto a una posición más acomodada. En la época, pescar era como pastorear ovejas, que era un negocio de bajo perfil. Y ese negocio de bajo perfil apenas te daba algunos ingresos porque suplía las necesidades de tu hogar, te daba alguna venta porque en una economía de intercambio, esto es lo que se manejaba, tú cambiabas lo que tú producías por otro bien que tú necesitabas y así se desarrollaba la sociedad. En esta economía de bienes y servicios que tú y yo nos encontramos, nos cuesta un poquito entrar en esa cultura de intercambio. Mas, sin embargo, para ellos era totalmente natural pescar 20 peces, llevar 5 a la casa y vender 15, o compartir con aquel que no había podido pescar parte de la carga para así mantener una estabilidad en el negocio que ellos participaban. Pero era algo precario. Era algo de lo cual Pedro no podía aspirar a una posición en la cual en algún momento de su vida pudiera encontrarse delante del Sanedrín los líderes de Israel discutiendo temas relevantes, por ejemplo. Un hombre como él, en la posición en la que se encontraba, no tenía aspiraciones como esta, porque sabía que era un ambiente para el cual el diseño y la estructura de su vida no aplicaba. Tú y yo podemos darle la lectura que queramos, pero esta es la realidad. Pedro estaba viviendo apenas lo que podía y lo mejor que podía hacer, él lo estaba haciendo. Pero el Señor lo interrumpe. Y Dios tiene una interrupción también para tu vida en este día.
Tú has estudiado, tú te has desarrollado, tú te has involucrado en una profesión y Dios quiere impulsar tu vida y lo que ha depositado en ti. ¿Por qué yo sé que Dios quiere impulsar tu vida? Porque Él no le dijo a Pedro, a partir de ahora serás el mejor pastor de ovejas que puedas ser. O no vas a ser el mejor político, o no vas a ser el hombre más acomodado de la época. No, Jesús vinculó el impulso con el llamado y la posición que él tenía. Desde donde él estaba, le dijo, tú eres pescador y ahora vas a ser pescador de hombres. Porque Dios quiere utilizar tu vida desde la posición en la que te encuentras. Porque el cambio no requiere una administración diferente de las circunstancias, sino una condición diferente del corazón. Aunque usted no diga amén. Muchos de nosotros entendemos que la felicidad está detrás de lo que nosotros soñamos o aspiramos. Y Dios te dice, tú puedes ser feliz hoy y yo tengo cosas nuevas que van a impulsar el llamado que yo tengo para tu vida. Pedro no se imaginaba que en algún momento iba a estar delante de 5,000 personas predicando la palabra, delante de 10,000 personas predicando la palabra, delante de un Sanedrín predicando la palabra, y que esas personas iban a tener su mirada puesta en él y que se iba a cumplir la palabra que el Señor le dio en el capítulo 1 de Marcos cuando le dijo, te haré pescador de hombres. Y la gente lo amenazaba y Pedro decía, yo no puedo dejar de decir lo que he vivido. Eso no me lo pueden quitar. Y no me voy a callar. Y las autoridades de la época no sabían qué hacer con Pedro, no sabían cómo iban a detener a Juan. Y un sabio supo decir en ese momento, déjenlos. Si eso viene de Dios va a permanecer, si no se va a diluir. Y 2024 años después, ¿dónde estamos? La palabra del Señor sigue conquistando corazones. Intentaron tapar la boca de Pedro, de Juan, de Andrés, de Santiago. Han intentado tapar tu boca, diciéndote, tú no puedes. Eso no es para ti. El mercado está ya repleto de oportunidades. Y el Señor te está diciendo en este día, pues el mayor beneficio de aquel que me conoce es que yo impulso su llamado. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero ese aplauso está flojo. Tiene que ser fuerte ese aplauso para Él. El reino de Dios trae productividad a nuestra vida. Pedro estaba involucrado en lo que él sabía hacer. Y Dios lo sorprendió. No te imaginas dónde te voy a llevar, le dijo. Porque él conocía sus decisiones. Él conocía los pasos que Pedro quería dar. Pero el movimiento que tenía el Señor para su vida era superior a lo que él podía aspirar. Los intereses del Señor para con nosotros superan las expectativas que tú y yo podemos tener. Espero que lo hayas copiado porque eso, mira, fue ahí. El Señor supera por mucho las expectativas que tú y yo podamos tener. El beneficio de la fe es que Jesús tiene su mirada puesta en nosotros. Lo más lejos que estos 4 hombres tenían es que Jesús les estaba observando. Y yo quiero que tú le digas al que tienes a la par, el Señor tiene su mirada puesta sobre ti. Qué hermoso. El Señor tiene su mirada puesta sobre ti. Quizá tú dices en esta mañana, hermano, no será un cliché, es cierto que Dios tiene su mirada puesta en mí, en mi familia, en mi matrimonio. Pues te lo voy a confirmar. Dice el Salmo 34, versículo 15, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, los que le aman, los que aman la justicia. Y sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio de ellos. Los ojos del Señor están sobre aquellos que hacen lo bueno y aquellos que aman la justicia y obran en rectitud
son aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones. Y dice Segunda de Crónicas 16:9, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Los ojos del Señor son como un escáner, el más preciso de todos, y reconocen la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor tiene hoy su mirada puesta sobre nosotros? Para juzgarnos, para perseguirnos, para amedrentarnos. De ninguna manera. El Señor tiene su mirada puesta sobre nosotros porque Él ama el corazón totalmente comprometido con Él. Pero Dios conoce el corazón. Y muchas veces tú y yo estamos muy empapados del diseño. Tenemos el plano. Hablamos con el arquitecto. Conocemos el plan, pero no lo podemos desarrollar. Tenemos las ideas. Escuchamos en la reunión lo que se está hablando y decimos en el corazón, yo tengo algo mejor. ¿Y por qué a mí no me escuchan? Yo he hablado cosas más importantes y relevantes. ¿Por qué a mí no me prestan atención? Yo tengo más tiempo en este sector. ¿Por qué no me toman en cuenta? Quizás sí se sentía Pedro. Tenía años pescando, pero el día que el Señor había determinado, Jesús estaba caminando por la orilla del mar de Galilea y le encontró. ¿Pero cómo le encontró? Trabajando. Le encontró con las manos involucradas en el trabajo. Y hay algo interesante para el corazón que le pregunta estas cosas al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo tengo más tiempo en el ministerio, si yo tengo la aspiración y tú lo sabes. Porque Dios conoce el corazón. Hay un tiempo para todo, pero Dios conoce el corazón. Y es muy fácil que yo le dé esta palabra de Segunda de Crónicas 16, donde dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Y la iglesia dice amén, y uno lo recorta, lo pone en un fondo muy bonito y lo comparte, y todo el mundo te pone amén, manitos unidas, aplauso, sonrisa, corazones. Pero no lo entienden. No lo entienden. Y yo quiero que tú lo entiendas. Porque inmediatamente después de estas palabras el Señor dice, ¡qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Y uno, wow, pero qué cambio. Qué cambio tan drástico. ¿Qué hay detrás de esta palabra? Porque como Dios me da un mensaje tan poderoso y tan hermoso, me dice que sus ojos están escaneando la tierra para buscar a todos aquellos cuyo corazón es completamente suyo, e inmediatamente trae este juicio, esta condenación, esta consecuencia. Pues estas son palabras que el Señor le da a un rey llamado Asa en Judá a través del profeta Hanani, y este le dice al rey, tengo algo contra ti, dice el Señor. Número 1, estás en guerra con Aram y buscaste un aliado para vencerlo. A Dios no le agradó eso. Porque el Señor te recuerda, cuando tus enemigos se levantaron contra ti, Él no te mandó a buscar aliado, Él te respaldó. Entonces no pongas tu mirada en las personas. No pongas tu confianza en las personas. Y tú abandonaste, rechazaste, renunciaste, abortaste el propósito del Señor. No tomaste en cuenta su consejo. Y número 2, el Señor tiene otra cosa contigo, Asa. Y es que enfermaste gravemente de tus pies y buscaste exclusivamente, dice el verso 12, en el año 39 de su reinado, del rey Asa, él contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de la gravedad de su enfermedad, no buscó ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos.
dos cosas, dos faltas. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué los ojos del Señor recorren la tierra? Pero al hallarme, no hay una conexión. No se da esa conectividad entre el propósito de Dios y mi voluntad. Yo vuelvo a Marcos. Pedro estaba pescando. Su hermano Andrés. Viene el llamado del Señor y dice la Biblia que al instante ellos le siguieron. Pero debemos aprender a juzgar las cosas como Dios le enseña. Recuerden que ellos eran discípulos de Juan. Había un recorrido, un aprendizaje, una experiencia que había formado su corazón. Lo que Dios ha permitido en tu vida en estos últimos 5 años es para formar tu corazón. Para que cuando llegue el llamado tú lo puedas captar y entender. Mientras tanto, tenemos el diseño, pero no es el tiempo. No es el tiempo, no se manifiesta. Y esto muchas veces trae amargura al corazón. Y Asa no lo entendió. Él recibió oportunidades y bendiciones y quiso explotarlas para sí mismo. Entonces no le gustó lo que Dios dijo a través del profeta y se alejó. Entonces en su enfermedad no buscó a Dios, sino que decidió llamar a sus médicos que atendieran su enfermedad. Pues él murió. Y su corregente, su hijo, fue que ocupó el trono después de él, porque Dios lo sentenció. Y esto trajo maldición a sus generaciones, porque el Señor le dijo, qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Y muchas veces nosotros tenemos el diseño, tenemos el conocimiento, pero estamos rechazando al Dios de la gracia. Y yo sé que no van a decir amén, pero estamos rechazando al Dios de la gracia, al Dios que nos está hablando, porque no nos conviene escuchar, aceptar, identificarnos y reconocer con lo que el Señor nos está diciendo. Ese vengan a mí, síganme, es un llamado, pero implica un abandono. Y es en ese abandono donde nos trancamos. Entonces, si yo me pregunto por qué Dios bendijo a Pedro de esa manera y yo no veo lo mismo, no es porque la gracia de Dios se ha acortado en el paso de los años, es que yo no tengo la misma urgencia y disposición que manifestaron aquellos que escucharon la voz de Dios y le siguieron. Y hasta que no habite en mi corazón dicha disposición, vamos a tener que conformarnos con la palabra que escuchamos y el gozo que produce, pero a mirar de lejos, a saludar de lejos la manifestación de dicho propósito. Porque hasta que no se dé ese desprendimiento, no vamos a ver lo mejor de Dios en nuestra vida. Estos 4 hombres no tenían ningún atractivo social. Jesús no los buscó porque ellos se destacaban de alguna manera, eran los más inteligentes, eran los más capaces, eran los que tenían mejor condición social. No miró nada de eso. Soltó la palabra. Ahora yo te pregunto, ¿a todo aquel que Jesús llamó, lo siguió de igual manera? Tú y yo sabemos que la Biblia nos habla de un joven muy rico, a quien Jesús le hizo el mismo llamado, y no lo dejó. No lo dejó todo. Dice la Biblia que se entristeció. Aquí hay corazones que tienen años escuchando la palabra, pero se entristecen porque no están dispuestos a soltar. Ese joven rico tenía la misma oportunidad que tuvo Pedro de ser instrumento de gloria en las manos del Señor, pero no soltó. Dice la Biblia que se fue entristecido. Y el Señor dijo, miren lo que sucede en un corazón que no es completamente mío. Lo estoy parafraseando, pero el Señor manifestó a través de este hombre lo que sucede con nosotros cuando nos aferramos
a las cosas temporales de este mundo. ¿Y tú sabes por qué no se da la sanidad en el matrimonio? ¿Por qué no se rompe esa predisposición, aunque yo estoy en Cristo y he visto tantas cosas poderosas obrar en mi vida? ¿Por qué no doy ese paso y ya dejo detrás toda la carga? Porque hay algo que tenemos que hacer. Y para eso Dios nos ha guiado en este día a escuchar esta palabra. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer, que no hemos hecho. Hay una renuncia, hay un cierre, hay una conexión, hay una expectativa que ha impedido que el sígueme del Señor active mi fe. Y mientras tanto hay algunos que se han quedado mirando de lejos, limpiando sus redes, pero mañana han tenido que volver a las aguas y pescar en el mismo lugar, porque no han dado ese paso de fe. No era el atractivo social, era que sus corazones estaban dispuestos. Jesús los tomó de sorpresa. No les avisó que les iba a llamar. Y mira, el llamado de Dios es tan dramático que la Biblia se encarga, por inspiración divina, de mostrarnos que Santiago y Juan le dejaron el negocio montado al papá con la gente contratada en el barco. No le terminaron el día de trabajo. Yo me imagino ese Zebedeo, tú estás detrás de Jesús, pero tú y yo hablamos. Lo dejaron todo. Si hay temor en tu corazón y a veces no aceptas el llamado de Dios porque dice, ¿y si Dios me lo pide todo? El corazón del discípulo se conoce por lo siguiente. Aunque Dios no tiene pensado nada malo para ti ni para mí, el verdadero discípulo está dispuesto a dejarlo todo si Dios se lo pidiera. Porque es que Abraham no conoció lo mejor de Dios hasta que no entregó a Isaac. Y yo siempre les he dicho, aunque él no le clavó el cuchillo para quitarle la vida, en su corazón él sacrificó a su hijo y profetizó y dijo, el Señor va a proveer el cordero. Pero él lo sacrificó en su corazón. Y Dios le dijo, detente, detente. No tienes que quitarle la vida, porque ya el Señor había visto su corazón. Y al inicio del mensaje te dije algo muy importante. El Señor conoce nuestro corazón. Dice la Biblia que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido. Entonces, si tú y yo queremos ver esa gloria del Señor en nuestra vida, esa unción que quebranta el yugo, escuchamos ese testimonio de la hermana que dice, yo puse las manos sobre mi hijo y yo lo vi sanar en el instante. Y otro nos testifique, la señora llegó con una inflamación y le pusieron las manos y se desinflamó en el instante. Y otros, no solamente a través de milagros y sanidad, sino que ven la salvación de las personas. Y vi cómo esa familia fue transformada. Esa misma gracia Dios quiere que fluya a través de nosotros. Pero hay algo que tenemos que hacer. Y yo te quiero preguntar en este día, ¿de qué tú vives? No me tienes que responder. Lo puedes responder en tu corazón. ¿A qué te dedicas? Bien. Es bueno que sepas cuál es tu propósito. Pero tengo para ti noticias. Dios tiene nuevas oportunidades que superan por mucho tus expectativas. Y por eso en este día te está diciendo, vengan a mí. A veces no entendemos por qué Dios interrumpe nuestro camino de manera tan dramática y es porque Dios nos está pidiendo nuestro tiempo. Y yo me resisto. Es que no puede ser, yo tengo que volver.
Y quiero que sepas que Pedro volvió a la barca porque era lo que había aprendido. ¿Y quién se le presentó resucitado? Jesús, y le dijo, hey Pedro, ¿qué haces? Pescando. Pero cuando Pedro se dio cuenta de con quién estaba hablando, se lanzó de la barca y volvió a buscarlo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, no, es que ese no es tu lugar. Yo tengo una nueva posición para ti. Dios tiene una nueva posición para Cecilia. Dios tiene una nueva posición para Ashley. Dios tiene una nueva posición para Eric. Dios tiene una nueva posición para Raimundo. Dios tiene una nueva posición para nosotros. Pero hay algo que falta. Que cuando ese venga a mí, llega a mi corazón, tiene que suceder algo. Y es que tú y yo tenemos que seguirle al instante, dejándolo todo. Y dejándolo todo significa soltando. Hay redes que tú tienes en tus manos. Hay planes, hay proyectos que el Señor te está pidiendo porque lejos de impulsarte te han estado deteniendo. Oye, deja de luchar con esa persona ya. Deja de pleitear con la necesidad y el proceso y el dolor. Tu tema no es con la barca, ni con las redes, ni con los peces que no aparecen. Es con el Dios que llena las barcas de peces. Jesús le dijo a ellos mismos, lo que ustedes quieren son peces, y casi se hunden las barcas de tantos peces que pescaron. Ah, pero Señor, ya en esta zona tiramos las redes y no pescamos nada. Pero como el Señor le clavó los ojos así, si fuera dominicano, el Señor le dice cualquiera te ripea aquí. Te da una pela. Y se queda ahí mirándolo y Pedro dice, más en tu nombre, Señor, echamos las redes. Y tuvieron que buscar ayuda porque casi se hunden. ¿Y qué le dijo Pedro? Apártate de mí, Señor. Yo no soy digno, esto no es para mí. Y el Señor, por eso te estoy llamando. Para que aprendas, para que despiertes, para que me sigas. Y el verdadero hijo de Dios y la hija de Dios tiene sentido de urgencia. Y te tengo que decir la verdad, aunque no te guste en este día. Y aquí está la clave del mensaje. ¿Tú sabes por qué no se dan las cosas? Porque pusiste a Jesús en espera. Sí, Jesús te llamó. Es como cuando vemos la llamada y hacemos de qué. Y vemos que y Jesús está llamando. Y el que está con nosotros nos dice, no, toma la llamada. No, yo le devuelvo. Eso es lo mismo que le estamos haciendo al Señor. Yo le devuelvo. Porque tú sabes que es el esposo que te está llamando y para qué te está llamando. O es el hijo, o es la esposa, o la amiga. Y tú entiendes que esa llamada la puedes dejar para después. Jesús te ha hecho el mismo llamado que le hizo a estos 4 hombres y tú has visto el llamado que te está haciendo y tú lo dejaste para después. Y entonces por haber dejado a Jesús en espera es la razón por la cual el Señor le dijo a Asa, necio. ¿Cuántas veces te he insistido y he hablado a tu corazón y no me has hecho caso? En cambio, Pedro, enseguida, dejaron las redes y le siguieron. Porque había un sentido de urgencia, había un proceso que ellos vivieron que liberó su corazón para que cuando llegara el llamado se pudiera activar la palabra de fe en sus corazones. El proceso que tú has vivido los últimos 5 años te ha preparado para que en este día tú puedas escuchar esa voz y puedas entender que un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron. Tú tienes que decirle a Dios hoy con todo el corazón, yo estoy dispuesto a soltar. Y más allá, hoy suelto.
en el nombre de Jesús. ¿Y el qué? Esa carga, esa aprensión, ese dolor, ese temor, eso que te hace pensar que eres inferior y que no mereces, que no hay oportunidad, eso que te quita el gozo. El Señor te está diciendo, entrégalo, suéltalo. Porque donde el enemigo te quiso derrotar es en esa misma posición que yo te doy la victoria. ¿Cuál es el instinto? ¿Cuál es el instinto inmediato de nuestra vida? Abandono, huir, cerrar y desaparecer. Y uno comienza a decir que ya los vecinos lo saben todo y que los amigos lo saben todo y que yo me mudo, yo me voy. Cuando las cosas no están saliendo bien, cogemos un avión, nos desaparecemos y eso es lo que queremos. Un barco, un carro, lo primero que aparezca. Queremos huir. Pero Dios le dijo a Moisés, en Egipto te están esperando. Si yo te hubiese querido aquí, con tu suegro, yo te hubiese traído aquí. Yo desvío el Nilo y te traigo aquí. Pero yo te quería en Egipto. Señor, pero que soy tartamudo. En Egipto. Pero es que, ¿qué van a decir de mí? Yo tengo una condena en Egipto. Y no me van a creer en Egipto, Moisés. En Egipto te quiero. Y cuando él dejó de pleitear con Dios, entró en la etapa más maravillosa de su vida. Y Dios nos está diciendo, hay un Egipto que tú saliste huyendo y yo todavía no he terminado lo que tenía contigo ahí. Y hasta que tú no estés dispuesto a darle la cara a esa situación, que significa dejarlo todo, soltar las redes, no habrá libertad, bendición, ni perdón, ni restauración. Hoy Jesús está caminando por la orilla de tu vida, delante de ti, buscando a aquellos discípulos que están dispuestos a seguirle. Hoy Jesús está caminando por esa orilla con su mirada puesta en ti. ¿Y qué es lo que ha hallado en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay un corazón dispuesto y preparado para decirle, heme aquí? Y si Él te pidiera a tu Isaac, si Él te pidiera tus redes, si Él te pidiera tu barca, si Él te pidiera eso que tú tanto te has aferrado, ¿estaría dispuesto a entregarlo? ¿Estaría dispuesto a soltarlo? Porque aquel que no está dispuesto a soltar no puede caminar con el Señor. Porque la historia que vemos que dejándolo todo, le seguían. Y la mejor decisión que podemos tomar es hoy soltar para poder abrazar el propósito del Señor. Si tú tienes tus manos ocupadas con todo lo que tú has preconcebido, cuando llegue el momento de recibir no puedes, porque ya están llenas. Y hoy es cierto que hay muchas vidas, corazones y personas que tienen sus vidas llenas, posiblemente de recursos, oportunidades, bendiciones, pero asimismo cargas, dolor, tristeza y amargura. Y las bendiciones del Señor no añaden tristeza. El Señor te quiere preparado. Te quiere preparada para que cuando Él dé esa orden, como dice este pasaje, de repente, de inmediato, el Señor les llamó y ellos le siguieron. Así Dios quiere nuestro corazón dispuesto. Y hoy, la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra rompe esa atadura, ese impedimento, esa predisposición que había en tu corazón que te impedía dar ese paso de fe que el Señor estaba esperando de ti. Y toma ese corazón y te da uno nuevo. Toma esa mente y la renueva. Toma esas heridas de tu alma y las sana de inmediato. En el nombre de Jesús.
Ahí está el Espíritu de Dios operando en tu vida, hablando a tu corazón, ministrando tu alma. Y yo quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, porque este pleito se tiene que acabar hoy. Esta tristeza hoy tiene que acabarse. Enseguida, tú tienes que, con sentido de urgencia, venir delante del Señor y soltar. Soltar toda carga, toda predisposición, todo lo que ha estado aquejándote, toda inseguridad, porque tú eres un discípulo amado, amada del Señor. Y su mirada está puesta sobre ti. Y Él te bendice hoy con la obra de sus manos. ¿Cuál era tu limitación? Oye, ¿en qué tiempo te estoy haciendo la pregunta? ¿Cuál era tu limitación? Porque el Señor te ha dicho, sígueme, y te dice, como dice el verso 17 de Marcos 1, Jesús te llama hoy por nombre y te dice, sígueme y yo te enseñaré. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirle. ¿Y qué Dios va a hacer a cambio? Enseñarnos, suplir, bendecirnos, romper, establecer, cambiar nuestra vida. Pero tú no puedes seguir poniendo a Jesús en espera. Tú no eres otro asa que le da la espalda al Señor y sigue su camino. Tú eres como ese Simón, como ese Andrés, como ese Santiago, como ese Juan, que valientemente hoy le dice al Señor, hoy le doy la cara a esta dificultad, porque hoy se tiene que acabar esto en mi vida. Óyeme, no puedes salir de este lugar sin resolver con el Señor esta situación en tu vida. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás. Este es el momento donde tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios y aprovechar esta oportunidad de reino que estás recibiendo. Tú tienes que aprovechar esta bendición del cielo. Y yo te pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿De qué vives? ¿Cuál es tu sustento? Y ahora tú tienes que responderme, para mí el vivir es Cristo, Él es mi sustento, y donde Él me envíe, yo iré. Y yo tengo para decirte que Dios no te va a quitar la vocación. Dios no te va a quitar la oportunidad de crecer. Suelta esa mentira. Dios va a superar tus expectativas. Dios va a superar. Él te va a decir, tú eres ingeniero, tú eres administrador, tú eres docente. Pues yo quiero enseñarte una nueva etapa que tengo para tu vida. Si tu corazón hoy está dispuesto, si hoy tu corazón está dispuesto, tengo noticias para ti. Hay respuesta del cielo. Hoy su espíritu sacude tu vida y desprende de tu alma todo lo que ha estado impidiendo ese buen fluir, ese dolor, esa tristeza, esa amargura. Suéltala en el nombre de Jesús. Esa carga, suéltala. Soltar significa dejar las redes y seguir el consejo del Señor.
porque Él va a poner en tus manos una nueva oportunidad, una nueva responsabilidad, una gracia renovada, y va a superar tus expectativas. No hagas una oración de derrota ni de lamento. Haz una declaración de fe y de victoria delante del Señor en este día. Y en el nombre de Jesús, tú y yo tenemos que hacer lo contrario a lo que hizo Asa. Exclusivamente buscar al Señor y su ayuda. Y Él pondrá la sanidad, los recursos, el tratamiento, los médicos, todo lo necesario. Pero Él, en Él, con Él, no sin Él. Ahí donde estás, yo te invito a que le digas: Señor, exclusivamente hoy pongo mi mirada en ti. Y dejo a un lado esta confesión y esta oración de derrota. Y me abrazo a tus pies, donde yo sé que hay libertad y hay sanidad, en el nombre de Jesús. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.